una vida extraordinaria, una vida extraordinaria. Por supuesto que cuando escuchamos frases así, una vida extraordinaria, muy a menudo se nos vienen imágenes de, wow, en un yate. Les ponía esa imagen el domingo aquí en Zamora, en un yate con una bebida exótica, con la mujer que amas, con el hombre que amas, dinero, comodidades, fama. Eso muy a menudo se viene a la mente de las personas cuando hablan de una vida extraordinaria, y aunque eso no estamos peleados con eso, ojalá que puedas tener un yate y mucho más. El problema es cuando creemos que eso es la felicidad o eso es estar bien espiritualmente o estar bien delante de Dios. No, cuando hablamos de una vida extraordinaria estamos hablando de una vida que da el extra. La palabra extraordinario significa extra, fuera de. Eso es el significado de la palabra extra, fuera de. Y la palabra ordinario u ordinaria es algo común. Entonces, junta las palabras extraordinario, quiere decir fuera de lo común. Una gente fuera de serie, fuera de lo común, fuera del promedio, que hace algo diferente o extra a lo que los demás o la mayoría hacen. Esa es una persona extraordinaria. Tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas. En esos últimos domingos hemos estado hablando acerca de la productividad. ¿Por qué? Porque somos hijos productivos, somos personas productivas. Aunque, si bien es cierto, partimos de lo individual como personas productivas, porque la Biblia dice que Jesús nos eligió a sus discípulos y nos encargó el producir fruto duradero. El producir fruto significa ser productivos. Él nos puso para ser productivos y nos dio la capacidad de serlo. Sin embargo, aunque esto es algo que ha depositado en cada persona como individuo, nunca podremos ser lo suficientemente productivos si no lo hacemos en equipo. Por eso Jesús también dijo en Mateo 18, 19 al 20, que solamente estoy recordándolo, Él dijo: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, está hablando de equipo, dos personas poniéndose de acuerdo, porque no es lo mismo que estén dos personas juntas, pero no de acuerdo. Ahí no son equipos, son dos personas juntas, pero no están haciendo equipo. Se hace equipo cuando, aparte de estar juntas, nos ponemos de acuerdo. Y Jesús dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Ahora, ¿bajo qué contexto está hablando Jesús que el Padre hará todo lo que nosotros le pidamos estando de acuerdo? Dice el siguiente versículo: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, es decir, en mi nombre significa por causa mía y para mis intereses. Eso significa en mi nombre. Por causa mía, o sea, porque yo les dije que se reunieran, porque yo mando que se reúnan, y para cumplir mis intereses. Ese es el significado de en mi nombre. Y dice que los que se reúnen en su nombre, donde dos o tres se reúnen en su nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Y qué te imaginas o qué crees que pasa en un lugar donde está Jesús? Si Jesús está en medio de la unión de su pueblo, estando de acuerdo, imagínate todo lo maravilloso que sucede. El contexto de este pasaje que acabo de leer es en cuanto al orden y administración de la iglesia, porque está hablando de problemas de la iglesia, situaciones donde hay cosas que resolver y debemos tener la sabiduría para resolverlas adecuadamente, y nos dice: pónganse de acuerdo, y en cuanto a lo que ustedes se pongan de acuerdo, sin duda yo los voy a respaldar, porque lo están haciendo por causa mía y para mis intereses, no para tus propios intereses, porque si no sucede lo que Santiago el apóstol dijo: pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus propios deleites. No se trata de nosotros incluir a Dios en nuestros planes, más bien es incluirme yo en los planes de Dios.
Si esto entendemos como individuos y como equipo, es decir, como iglesia, entonces vamos a poder vivir y disfrutar de esa vida extraordinaria, fuera de lo común, algo diferente. Y Dios nos ha puesto para marcar esas diferencias. Hablando de esto, siempre vemos, tanto en la vida de Jesús como en toda la Biblia, en toda la historia bíblica, que había personas diferentes, fuera de lo común, aún dentro del mismo pueblo de Dios. O sea, no nada más es, yo ya soy fuera de lo común porque ya soy cristiano. No, puede haber un cristiano que sea tan común o tan peor como alguien que no es cristiano. O sea, no el hecho de ir a una iglesia, no el hecho de llamarte evangélico, no el hecho de decir creer en Dios te hace diferente. No, eso es en el diario vivir, en la forma de pensar, en los conceptos, en el estilo de vida, en los hábitos cotidianos. Y recuerdo el caso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Así como un manager de boxeo que le dice a la persona que está preparando, ¿no?, a su discípulo en el boxeo, le dice, mira, me han pedido que quieren una pelea contigo. Y así Jesús, como manager, le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vinieron a pedírmelos para aventarse un tiro con ustedes. ¿Y quién creen que vino a decirme que si se los prestaba un ratito para darles una sacudida, para darles una zarandeada? Nada más y nada menos que el diablo. Sí, Satanás los ha pedido para zarandearlos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Le dije que sí, que se los prestaba un ratito para que les diera una zarandeada. Pero no se preocupen. Y fíjate, aquí viene un detallazo bien interesante. Les dice, no se preocupen, yo he rogado por ti, Pedro. Ah, caray. Se dirige a uno en particular, a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era alguien fuera de lo común. Pedro era un líder en ese grupo. Y entonces se dirige a ese líder y le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, porque yo sé que si tú te mantienes firme, y sé que tú eres diferente, sé que tú tienes la capacidad de mantenerte firme, y una vez que tú salgas de esta sacudida y te restaures, ve y confirma a tus hermanos, ve y anima a tus hermanos, porque tú eres una persona diferente, fuera de lo común, eres extraordinario. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. En la Biblia, y por supuesto nosotros aquí en Nueva Visión, hablo de mi propio contexto, no porque seamos los mejores, sino porque es mi contexto en el que me desenvuelvo. Nosotros aquí en Nueva Visión tenemos diferentes niveles de personas que son llamadas a marcar la diferencia. Sabemos que todos somos llamados a marcar esa diferencia, pero hay diferentes niveles de compromiso, diferentes llamados y diferentes respuestas a ese llamado. En Nueva Visión decimos así: hay, primero, la gente común. Vamos a hablar del ámbito común. La gente que, como en los tiempos de Jesús, solo iban para ver si Jesús los sanaba, para ver si Jesús les daba de comer, para ver qué recibían. Eran solo consumidores. Solo consumidores. La gente común, el promedio. Multitudes, inclusive, seguían a Jesús. Ya hablábamos las semanas pasadas acerca de Jesús alimentando a una multitud como de 15,000 personas, porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que la multitud ascendía por lo menos a 15,000 personas, y estaban la mayoría de ellos recostados en la hierba, y los discípulos estaban sirviéndoles. Entonces, ese promedio es como una pirámide invertida. En vez de estar así, está al revés, donde la mayoría, la parte más amplia de la pirámide, es la gente común. Pero luego viene un siguiente escalón, solo que en este caso el escalón, como es una pirámide invertida, a ver si lo puedo hacer, como es una pirámide invertida, así, entonces
el siguiente escalón es hacia abajo, no es hacia arriba. La parte más alta es la parte más ancha de la pirámide, pero luego sigue el siguiente nivel, que aquí le llamamos voluntarios. Gente que ya está de alguna manera estable en la iglesia, estable como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y ahora ya comienzan a decir: yo también quiero servir, yo quiero, puedo ayudar en algo, y se levantan como voluntarios. Sí, voluntariamente yo me vengo más temprano y ayudo en el aseo, ayudo en el acomodo, ayudo en esto, ayudo en aquello. Simplemente se prestan esporádicamente para ayudar, pero tienen el ánimo y la intención de ayudar. Pero luego viene un tercer nivel, o un siguiente nivel que todavía va más abajo, y por lo tanto ya está en la parte más angosta. Ya son menos las personas que responden a este llamado, que le llamamos aquí en Nueva Visión servidores. La Biblia le llama también diáconos, servidores, gente ya comprometida, ya no solamente un voluntario que sirve de manera esporádica, sino ahora que ya está más comprometida y que ha asumido una responsabilidad, se encarga de un servicio específico del cual debe dar cuenta y del cual es responsable. Pero luego viene un último escalón, un último nivel, pero es hacia abajo, ya es la parte más estrecha, el pico de la pirámide que está hacia abajo, porque estamos hablando de una pirámide invertida, que ya son los líderes, un líder, o que también la Biblia les llama ancianos, o inclusive son llamados obispos, gente que puede tener un mayor o menor grado de compromiso, porque siempre lo hay, gente que se mete más, gente que dice: bueno, yo hasta aquí, pone ciertos límites, pero ya estos son ancianos, le llama la Biblia, líderes o inclusive obispos. Y de acuerdo a Primera de Timoteo capítulo 3 y también de acuerdo a Tito capítulo 1, Pablo, el apóstol, describe las características necesarias tanto de hombres como mujeres para desempeñar dichas responsabilidades, refiriéndose a los diáconos, que son los servidores, y refiriéndose a los líderes. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor y un líder? El servidor, él se compromete a ser responsable y a cumplir con sus responsabilidades, valga la redundancia, está comprometido él. Pero un líder ya no solo está comprometido él, un líder ahora inspira a otros o influye en otros para que otros también sirvan. Y ya con calma puedes ver tanto en Primera de Timoteo capítulo 3 como en Tito capítulo 1 las características, no requisitos, no son requisitos, son características, y todas tienen que ver principalmente con el carácter de la persona, con su forma de ser. Y esas características son indispensables para desarrollar un servicio o un liderazgo en la iglesia. También el apóstol Pablo nos habla, hablando ya de líderes, nos menciona, nos presenta el ministerio quíntuple. Quíntuple quiere decir 5 ministerios, que más que solamente funciones o solamente dones, son personas. Así lo describe la Biblia, como gente, como personas. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 11: Él mismo, refiriéndose a Jesús, el Señor, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por eso se le conoce como el ministerio quíntuple, aunque si bien es cierto, pastores y maestros lo une como si fuera una sola persona, pero también se puede desempeñar dichos ministerios de forma separada, aunque siempre un pastor es un maestro. El mismo Jesús entonces es quien constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios de gobierno. Y Dios es el que llama, Dios es el que hace el llamado, no es
el ser humano, los seres humanos, los mismos pastores, los mismos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, podemos reconocer y oficializar dichos ministerios, reconocer u oficializar a un servidor, a un líder de la iglesia, pero quien hace el llamado es Dios. Esto es por diseño. Muy bien. Otros dos líderes que menciona la Biblia, digo, hay muchos casos, ¿no? Pero estoy mencionándote solo algunos, son Judas y Silas. Ve, eso está en Hechos capítulo 15, versículo 22, donde dice, vuelvo a repetir la cita y lo estoy leyendo en diferentes versiones. El primero lo leí en la nueva versión internacional, ahora voy a leer en la nueva traducción viviente, en Hechos capítulo 15, versículo 22, donde dice, entonces los apóstoles y los ancianos, ahí está, los apóstoles y los ancianos, que los ancianos eran líderes de una iglesia específica o de una congregación específica, junto con toda la iglesia, te fijas cómo hace no divisiones, sino clasificación, no porque sea clasismo, pero sí porque hay diferentes grados de responsabilidad, aunque esos grados de responsabilidad, como ya te lo dije, siempre son hacia abajo, son grados de servicio más que de prepotencia o arrogancia. Entonces los apóstoles, los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión, de la decisión que habían tomado en la primer convención que tuvo la iglesia en Hechos capítulo 15. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, ¿sí? Es decir, dos ancianos de la iglesia, Judas, llamado también Barsabás, y Silas, que más tarde se convertiría en un compañero inseparable del apóstol Pablo. Servidores, tú puedes también ser un líder. Dicen otras versiones que estos dos sobresalían de los demás, o también dice eran principales entre los hermanos. Gente que sobresale por su actitud, que sobresale por su amor, por su servicio, por su entrega, por su pasión, por su compromiso. Todos somos hijos de Dios, pero hay diferentes grados de compromiso. De hecho, Jesús también tenía diferentes grados de compromiso entre sus discípulos. La Biblia nos dice que como hijos de Dios, que como iglesia de Dios deberíamos ser considerados servidores de Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que todos nos consideren. Aquí lo decía refiriéndose a él y a Pablo y a Bernabé, pero en realidad todos deberíamos ser considerados como servidores de Cristo. O sea, no, sí le servimos a la iglesia, pero en realidad nosotros hemos recibido el llamado de parte de Cristo. Si tú haces algo en el reino de Dios, lo estás haciendo para Dios y lo debes hacer para Él. Servidores de Cristo encargados de administrar. Solo somos administradores, no somos dueños, somos administradores de los misterios de Dios. Y, por cierto, ahora tenemos un retiro espiritual para líderes. Este próximo 8 y 9 de marzo va a ser, pues está haciendo un llamado especial, va a ser un evento especial, muy, muy especial para personas que quieren ir a otro nivel y que queremos que este evento sea un parteaguas, porque de ahí va a depender mucho la respuesta al llamado y la preparación. Dios no elige a la gente más preparada ni más inteligente, más bien Dios prepara a sus llamados, a sus elegidos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron llamadas para un servicio o para un nivel de servicio específico y más profundo, para que fueran gente fuera de lo común. Si tú, por ejemplo, ahorita dices, híjole, yo no voy a ir a este evento de líderes, pero ¿por qué no comenzamos a tener una vida de mayor entrega y te preparas para calificar
para el próximo año, porque cada año ya es de ley, con el favor de Dios, mientras Dios nos preste la vida, es de ley, cada año tenemos este evento a principio de año. Ahora lo tuvimos hasta marzo, pero normalmente es entre enero y febrero. Y apúntate, prepárate de aquí al año que viene y ponte como meta. Ahora, si alcanzas a pues inscríbete, todavía hay algunos lugares. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamarnos para llevarnos a un nuevo nivel. En la Biblia encontramos muchos casos. El caso de Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, Abraham, que más tarde llegó a ser Abraham, un hombre que prácticamente era un anciano y que ya había hecho su vida y estaba en su zona de confort, en su ciudad, con su familia, y Dios le habla directamente y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, siempre que Dios nos llama nos va a sacar de nuestra zona de confort. No precisamente que tengas que dejar tu familia como tal. En el caso de Abraham fue literal. En el caso de muchos misioneros y personas también será literal, pero no es precisamente eso. Lo que nos revela la vida de Abraham es que Dios nos hace un llamado para ir más allá, dar el paso o la milla extra. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona ordinaria o común y una persona extraordinaria. Es solamente el extra. Abraham sale sin saber a dónde iba y recorre todo un proceso hasta llegar al punto que Dios lo quería llevar, que ese punto era más que un lugar geográfico, era un punto en su vida, en su corazón. José, el soñador, hijo de Jacob. José desde niño tuvo sueños, no los sueños personales, ni mucho menos los sueños guajiros, sino los sueños que Dios tenía para él, el propósito que Dios le estaba revelando a través de sueños. Y José comenzó a contárselo a sus hermanos, ya sabemos la historia, no le creyeron, y el proceso que tuvo que pasar para que se llegara a cumplir esos sueños en su vida, fue un proceso también de dolor, de aprendizaje, de situaciones adversas donde fue primero echado a una cisterna en el intento de quitarle la vida a sus mismos hermanos. Después fue vendido a un grupo de ismaelitas que llegaron a Egipto y ahí lo vendieron a un hombre funcionario llamado Potifar. Todo empezó a pintar un poquito mejor después de que ya lo habían vendido, pero después la misma esposa de Potifar lo acusa de acoso sexual, siendo que ella era la que lo acosaba, pero José valientemente renuncia a todo el atractivo que pudiera haber sido meterse con la mujer de Potifar, y él se mantiene fiel a Dios, va a la cárcel, pero en la cárcel también Dios le da favor y gracia, y bueno, llega a ser el padre de Faraón y gobernante de toda la tierra. Wow, Dios lo manda con un propósito específico, pero debe pasar un proceso, porque a veces nosotros podemos recibir una palabra, ya sea a través del ministerio profético: yo veo que tú eres un gran apóstol o un gran profeta para las naciones. Bueno, probablemente sí está viendo el diseño eterno que Dios te dio, pero no es que porque ya te lo dijo ya lo eres. No, necesitas un proceso para manifestar lo que sí realmente eres, pero se ocupa un proceso. Moisés, otro hombre, miles de pretextos que puso, a pesar de que él quería liberar a su pueblo, a su familia de la tierra de Egipto, que era una esclavitud terrible, pero Dios tenía un propósito y Dios tenía un tiempo específico para él. Wow, un tiempo de 80 años. Después de 80 años, a los meros 80 años, Dios lo llama para comenzar un ministerio que duraría otros 80 años. Wow, nunca es tarde para comenzar. Y Moisés también es preparado, capacitado, pero es un hombre llamado que con miles de pretextos, pero al final respondió al llamado y cumplió cabalmente el propósito de Dios. Josué, otro hombre de Dios, el sucesor de Moisés, que también no se le despegaba a su pastor, no se le despegaba a su líder, ahí estaba siempre tratando de afinar su oído, porque de primero no escuchaba lo mismo que su líder escuchaba, porque un buen discípulo escucha lo que su líder escucha.
Y él de primero no lo escuchaba, pero fue afinando su oído, fue afinando su visión, hasta que llegó a escuchar y a ver lo que su líder veía, y más aún, a escuchar y ver lo que Dios veía, y fue llamado para un poderoso ministerio, nada más y nada menos que introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y darles posesión de su herencia. Isaías, el profeta, siendo un niño, siendo un jovencito, escucha la voz de Dios que dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hará y cumplirá la misión que necesitamos que se cumpla en esta tierra? Isaías voltea para todos lados esperando a ver quién respondía, pero nadie respondió. Así que al ver que nadie respondía, él levanta la mano y dice: heme aquí, Señor, si yo soy apto, envíame a mí. Y Dios lo prepara, Dios lo mete en un proceso, y por supuesto que lo hace apto para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. ¿Y qué diremos de los 12 apóstoles? Que desde un principio Jesús los proyecta. Jesús era un proyectador poderoso y les dice: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Los voy a sacar de su profesión común. ¿Qué era lo común? Pescar peces. ¿Qué era lo extraordinario o lo fuera de lo común? Pescar hombres. Hombres no es refiriéndonos al sexo masculino, sino pescar personas. Tú, al igual que los discípulos de Jesús, eres llamado para hacer algo extraordinario. No se trata de ti, se trata de la gracia de Dios en ti. Dios está llamando, y Nueva Visión y su servidor estamos totalmente empeñados en que la iglesia nos convirtamos en esas personas productivas, en esas personas extraordinarias que Dios ha diseñado que seamos. Y tú, amigo, amado, que me estás escuchando, no importa la congregación en donde estés, o no importa tu religión, no importa tu ideología, Dios te está llamando para convertirte en una persona extraordinaria. Déjame decirte que tu pasado no define tu identidad está definida desde la eternidad. Y la eternidad es un eterno presente, donde Dios dice que eres lo que eres. Conéctate a eso que Dios dice y vive en armonía a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Veamos el caso del apóstol Pablo. Quiero mencionar un poquito acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por Dios. Ya conocemos más o menos su llamado. Iba camino a Damasco, un hombre aguerrido, apasionado por su religión. Iba persiguiendo a esos aleluyas, a esos gritones que adoraban a Jesús. Y en ese intento de ir y meter a la prisión a todos los seguidores de Jesús, el mismísimo Jesús se le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Dice él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, es duro para ti que tú mismo te estés golpeando en un aguijón, te estás dañando a ti mismo. Y bueno, Dios tiene un encuentro con Dios, Dios lo salva, pero llega el momento en que después de varios años él es llamado al ministerio que Dios había diseñado para él y es enviado. Dice en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Hechos 13, del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y menciona a esos profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 profetas y maestros. Y dice: mientras participaban en el culto al Señor, o en la celebración de adoración al Señor, y estaban ayunando, el Espíritu Santo dijo, claro, a través de la unión de líderes, de autoridades de la iglesia, el Espíritu Santo se expresó y dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar
e imponerles, ojo, imponerles, esto es, la palabra imponer significa delegar autoridad, una autoridad delegando autoridad. Sí, Dios quiere que nos ha llamado y quiere que nosotros respondamos al llamado, pero esto debe ser dentro del gobierno de la iglesia y debe ser reconocido nuestro llamado por las autoridades. Después de orar e imponerles las manos, los despidieron. Vamos a la obra que Dios los había llamado. Así como a Bernabé y a Pablo, que en este caso todavía era Saulo, Dios quiere llamarte y Dios te está llamando. En realidad, todos hemos sido llamados para cumplir un propósito. Si tu corazón sigue latiendo ahí dentro de ti, como dicen los japoneses, tu ikigai, ellos le llaman o se centran en descubrir su ikigai, que es la razón por la cual viven. Bueno, tú y yo debemos centrarnos en esa razón por la cual Dios nos creó. Ese propósito lo encontramos en Dios, lo encontramos en su palabra. Y por supuesto que al igual que Bernabé y Saulo, va a llegar el momento en que en el entorno de la iglesia, en el entorno del proceso en el que Dios nos ha metido, Dios nos llamará y nos enviará a realizar la obra que Él ha dispuesto para nosotros. Te animo a descubrir el propósito de tu vida, te animo a conectarte con la voluntad de Dios y a poder realmente entender lo que Dios ha diseñado para ti. Pablo, de hecho, se consideraba a sí mismo un doulos, una palabra griega que Pablo se califica a sí mismo como doulos y significa esclavo. Aunque él era hijo de Dios, por supuesto, no era un esclavo por diseño, sino un hijo de Dios porque había sido adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo. Pero él dice lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esa palabra siervo, aquí en esta versión, nueva versión internacional, se traduce como siervo, pero su significado real es esclavo. Era la palabra doulos que se empleaba para aquellos que eran esclavos, que en esos tiempos era el tiempo de la esclavitud, que después se abolió y que Jesús mismo la abolió, pero Pablo se consideraba un esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Fíjate, llamado, Dios es el que llama. ¿A qué? Pues a ser apóstol, o a ser profeta, o a ser evangelista, o a ser pastor, o a ser maestro, o a desarrollar un ministerio con niños, a desarrollar un ministerio de enseñanza, a desarrollar un ministerio en las cárceles, en los hospitales, de misericordia, de administración, de liderazgo, etcétera, etcétera. Porque los dones de Dios son muchos, porque Dios de su multiforme gracia reparte los dones. Entonces Pablo se consideraba un esclavo de Cristo y él dice: yo fui llamado a ser apóstol. Por cierto, hay de apóstoles a apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, era un apóstol, pero específicamente dedicado a predicarle a los judíos. Pablo, por su parte, era un apóstol también, pero con la particularidad de haber sido enviado a predicarle a reyes, número uno. Segundo, a los gentiles, los no judíos. Y ya en tercero, también a los judíos. Pero el orden de prioridades era primero a los reyes. Fue diseñado para hablarle a gente grande, a autoridades. Y era un apóstol a los gentiles, porque por supuesto esos reyes a los que él les predicaba eran también gentiles. Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Apartado. La palabra apartado es el significado real de santificado. Apartado para la gloria de Dios. Tú, desde el vientre de tu madre, desde tu diseño eterno, fuiste diseñado con un propósito. Tienes habilidades, tienes cualidades, tienes capacidades. Muchas de ellas son naturales. La Biblia dice que hay habilidades o dones naturales, pero hay otros que son espirituales, es decir, que se activan en el momento en que tú crees en Dios. Nuestra responsabilidad es descubrir
el propósito por el cual vivimos, descubrir nuestras cualidades y capacidades tanto natas como aquellas que se activaron el día que tú entregaste tu vida a Cristo, y poder desarrollar esas cualidades espirituales de manera sobrenatural para la gloria y la honra de Dios. Queremos gente que responda al llamado, queremos gente que se anime a marcar la diferencia y que sea esa gente extraordinaria que Dios va a usar poderosamente en esta tierra para dar a conocer su amor y su gloria. Personas extraordinarias, viviendo una vida extraordinaria para ser productivos. Te bendigo y declaramos en este día, en el nombre de Jesús, que sin duda, a partir de hoy, se activarán tus dones, se activarán tus ministerios, se activarán aquellas áreas de tu vida que no habías descubierto, y que comenzaremos a responder y se levantarán grandes proyectos, grandes desafíos, hasta que llegue un momento en que tú seas enviado, como lo fue también Pablo y Bernabé, no precisamente a irte a otra nación, pero a lo mejor y sí, tú o alguno de tus hijos van a otra nación, o no precisamente a ser pastor, porque a veces hay fiebre de que todos quieren ser pastor. No, probablemente seas enviado a enseñar a niños, enseñar a matrimonios, a administrar. Inclusive vemos llamados como el de José, que ya lo mencionaba, a gobernar una nación. ¿Por qué no? A fin, la Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme, va más allá de nuestros conceptos. No te encierres en una iglesia. Vente mañana, hablaremos más de este tema, y el jueves también en Yurécuaro, para entender un poquito más sobre el llamado de Dios, basándonos en la vida particular de el apóstol Pablo. Oremos en el nombre de Jesús para que Dios active esos dones, esos ministerios que Él ha puesto en nosotros. Padre, gracias por este día, gracias por este momento en el cual pudimos conectarnos para esta enseñanza que hemos titulado Una vida extraordinaria. Yo estoy creyendo decididamente que estoy frente a personas extraordinarias, que fueron llamadas para marcar la diferencia, que por algo están en la familia que están, en la colonia que están, en la ciudad que están, en la congregación que están, y que en esta vida, mientras nuestro corazón lata, seguiremos teniendo un propósito. No importa que estemos ya muy ancianos, como el caso de Abraham, o no importa que seamos muy jóvenes, niños conectados al propósito de Dios, adolescentes que pueden entender los misterios de Dios para este tiempo, las verdades presentes que van a impactar a las nuevas generaciones. Yo declaro que se levantan niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos también, que pueden entender el llamado y el propósito de Dios y convertirse en gente activa, gente productiva, que honra tu nombre. Declaro que se activan los dones espirituales, se activan ministerios, se activan operaciones. Nuestras cualidades y habilidades son desarrolladas y, Padre, sobre todo nuestro carácter es desarrollado para vivir una vida conectada a tu voluntad. Oramos por todos los que van a ir, los que ya se inscribieron, los que se van a inscribir o los que están indecisos si se inscriben o no en nuestro retiro espiritual para líderes, Reset, donde estaremos hablando sobre fieles e idóneos, donde declaramos que todos los que estarán en este evento marcará un antes y un después en nuestra vida, porque comenzará una etapa de mayor gloria, seremos dimensionados y la gloria de Dios fluye en nosotros y a través de nosotros para impactar este mundo con el Evangelio de Cristo, declarando que el reino de Dios se establece y que se hace su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, como en el cielo, así también en la tierra, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, papá, por este momento. Gracias por hacernos extraordinarios, porque somos hijos amados y has creído en nosotros y nos has capacitado, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos tu gloria y tu gracia en nuestra vida. Amén, amén.